Amigos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa, con su profesor Julio Pimentel. Es importante decirles que el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. Recuerden que en la clase anterior abordamos los meridianos y paralelos y cómo el COVID-19 ha cambiado el mundo. En el día de hoy aprenderemos acerca de la población mundial y la infografía, pero antes me gustaría saber, ¿qué entiendes por población mundial? ¿Qué entiendes por infografía? La población mundial es el número total de personas que viven en todo el mundo en un momento específico. Está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones. En diciembre del 2019 superó la cifra de 7.700 millones de habitantes en todo el planeta. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a los 11.400 millones en el año 2050 y a 15.300 millones en el año 2100. La dinámica de la población. Las poblaciones cambian a lo largo del tiempo, son dinámicas. Si bien la población total del mundo está creciendo, los cambios no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, en algunos países la población crece aceleradamente, en otros a un ritmo moderado y en otros disminuye. En algunos países las mujeres tienen más hijos que en otros. En algunos comienzan a tener hijos a tempranas edades, mientras que hay países en los que predomina la población joven y en otros las personas de edad avanzada. Estas diferencias de la dinámica poblacional obedecen a numerosas causas, culturales, sociales, económicas, sanitarias, entre muchas otras. Componentes de la población. Para estudiar y cuantificar la población humana deben tomarse en cuenta tres componentes fundamentales de la misma. La tasa de natalidad, es decir, el número de nacimiento que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. La tasa de mortalidad, es decir, el número de defunciones que se producen en un año por cada 1.000 habitantes. Las migraciones, es decir, el número de inmigraciones y emigraciones que se produce en un año por cada 1.000 habitantes. Definamos ahora el concepto de población absoluta y población relativa. A partir de los componentes de la población, puede hacerse un cálculo del número de la población humana o de la densidad poblacional en una región determinada. Se habla entonces de población absoluta y población relativa. Veamos. Población absoluta. La población absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico. Se calcula utilizando la tasa de natalidad y de mortalidad, así como los movimientos migratorios. Por ejemplo, durante el año 2019, México alcanzó una población absoluta de 125.9 millones de habitantes. Población relativa. La población relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupa un área determinada, o sea, metros, kilómetros, millas o hectáreas. La población relativa refiere, pues, a la densidad demográfica. La población relativa se calcula dividiendo el número de habitantes de una determinada zona, o sea, un país o una región, entre los kilómetros cuadrados de un territorio. Por ejemplo, durante el año 2018, México alcanzó una población relativa de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. La población humana se puede clasificar de acuerdo con diversos criterios o áreas de interés. Conozcamos algunas de estas clasificaciones. De acuerdo con el tamaño o tipo de territorio, se divide en población mundial. El término población mundial se utiliza especialmente aplicado al ser humano. En este sentido, es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. Estos datos se basan en cálculos estadísticos y documentos oficiales y está condicionada por el número de nacimientos y de muertes. En el año 2014, por ejemplo, la población mundial superó las 7.000 millones de personas. Población local. Se refiere estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. Por ejemplo, la población de un sector específico dentro de una ciudad. Población urbana. Se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y gran dinamismo económico, normalmente de tipo comercial o industrial. Cuando una población alcanza un determinado número de habitantes, pasa de hecho a la categoría de ciudad.
Tenemos como ejemplo a México, donde se considera que una población es urbana a partir de los 2.500 habitantes. Población rural. Por población rural se refiere a las personas que habitan en un espacio rural, esto es, en las zonas de producción agrícola o pecuaria, o ya sea de formas de obtención de materia prima. En estos espacios, aunque amplios, la densidad poblacional es muy baja. De allí que no alcancen a convertirse en ciudades. Ahora conoceremos qué es una infografía. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. La infografía es también una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender, con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, podemos ayudar al lector a través de gráficos que pueden entenderse o interpretarse instantáneamente. Las infografías responden a diferentes modelos, tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos. Textos, imágenes, colores, criterios de diagramación y toda fuente de elementos plásticos y compositivos que sean de provecho. Es también un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. Por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Funciones de una infografía son sintetizar información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata, otorgar variedad a la diagramación del texto al que se insertan. ¿Sabes cuál es el país más extenso del mundo en cuanto a superficie se refiere? El país más extenso del mundo es Rusia, el cual tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados. Además, dicho país limita con un total de 16 países y ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa del Este. Interesante, ¿verdad? Maestro, soy Pedrito y le quisiera preguntar, ¿entonces es posible lograr que el agua, los alimentos y la energía puedan alcanzar para una población que no deja de crecer? Para responder a esta pregunta, Pedrito, es importante entender que el estado natural de las poblaciones es el equilibrio. Esto quiere decir, tantos individuos llegan a reproducirse en una generación como individuos lo hicieron en la generación pasada, siendo esto necesario para el mantenimiento estable de la población. Sin embargo, el equilibrio se altera por cambios generados por el ser humano o la naturaleza misma. Esto quiere decir que si la población existente en un lugar determinado aumentara a tal punto que no puede sustentarse con los recursos que tiene a su alrededor, buscará nuevos recursos, pero si ya no hay nuevos recursos que explotar, estará condenada a tener que disminuir su población y buscar nuevamente el equilibrio, lo que contesta la pregunta anteriormente hecha. O sea, no es posible lograr que agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. En los últimos 70 años, la especie humana ha tenido un crecimiento hacia la superpoblación. Esto se debe a la mejora de las condiciones de vida con una disminución importante de la mortalidad infantil. O sea, ahora hay mejor atención médica, más medicinas y mejor alimentación para una gran parte del mundo. Ahora veremos de forma resumida los pasos para hacer una infografía. Número 1. Enfocarse en lo que vas a informar. Definir claramente sobre lo que quieres informar en la infografía. Además del tema, define a tu público, define tus objetivos, define el lenguaje que vas a utilizar. Número 2. Investigación responsable. Debes hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos confiables que guíen tu infografía. Es decir, debes buscar canales de información confiables. Número 3. Elige un modelo. Ahora que has elegido un tema y conoces los datos más relevantes, es el momento de que decidas la forma en que presentarás tu información. Existen diversos modelos de infografías según sea el tipo de datos que deseas mostrar a tu público, como son diagrama de flujo, mapa conceptual, línea de tiempo, estadísticas, entre otras. Número 4. Revisión y corrección. Es hora de organizar el contenido pensando en la estructura de tu infografía, donde revisas y corriges posibles errores. Número 5. Haz un borrador. Debes hacer un borrador de tu infografía organizando las informaciones en el formato seleccionado. Realiza las pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán.
Organiza todo y de esta manera se te facilitará el trabajo que continúa. Número 6. Ejecución. Luego de haber realizado los pasos anteriores, llegó la hora de construir nuestra bella pieza informativa y visual. ¿Sabes cuáles son los países que más migrantes reciben en el mundo? Cada día, miles de personas abandonan sus lugares de origen para trasladarse a otros destinos. Estas migraciones se producen por diversos factores, como son causas culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas, religiosas, entre otras. En general, todo aquel que va a un país o lugar diferente al suyo es en busca de mejores condiciones para vivir. Aproximadamente el 58% de los migrantes internacionales residen en países desarrollados. Los efectos de la inmigración en cada uno de los países varían en función de las características y procedencia de la población migrante. Entre los países que más inmigrantes reciben en el mundo tenemos a Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, entre otros. Maestro, soy María y me gustaría saber en cuanto a la población, ¿cuáles son más en el mundo, los hombres o las mujeres? Excelente pregunta, María. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres y un 49.5% de mujeres, teniendo en cuenta que la población mundial para este año 2020 es de al menos 7.700 millones de personas, según el último informe demográfico de la ONU. Entonces, esto nos da como resultado que en el mundo hay actualmente 3.888 millones de hombres y 3.811 millones de mujeres, o sea, que hay 77 millones más de hombres que de mujeres.